Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que son las figuras literarias. Les daremos algunos ejemplos de lo que son algunas de las figuras literarias más utilizadas con sus respectivos ejemplos como tal. En primer término, definamos que las figuras literarias son formas de utilizar unas palabras dentro del lenguaje español en las oraciones que se utilizan para expresarse mejor acerca de lo que se quiere decir, de tal manera que se entienda mejor que si se dijera en su sentido literal las palabras. Y por lo mismo este es un recurso que utilizan los escritores para dar una mayor fluidez al texto, así como para generar algunas imágenes en la mente del lector respecto a lo que se quiere decir. Como primer ejemplo de figura literaria que veremos el día de hoy está la metáfora. Esta es muy sencilla y seguramente la has utilizado alguna vez aún sin darte cuenta, en el que se sustituye una palabra por otra. Aquí damos un ejemplo muy sencillo que es: Enrique era un león en el campo de batalla, en el que se utiliza la palabra león como el sustantivo de león para describir algunos adjetivos que podrían describir a Enrique. Puede ser la valentía, firmeza, entre otras cosas. Este se puede confundir con el símil. Este también se le conoce como comparación. Y como se puede inferir de esto, se trata de comparar un objeto, hecho o una cualidad con otro. En este caso, son parecidos como dos gotas de agua. Claramente, a quien se está haciendo alusión no se parece una gota de agua como tal. Sin embargo, se habla de que este sujeto y otro sujeto son tan similares como lo podrían ser dos gotas de agua. Se puede ver que es un recurso muy elegante y muy sencillo. Seguimos con la metonimia. Aquí vemos un ejemplo muy claro, pues el empleo de un término en reemplazo de otro, basándose en la dependencia. La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Contrario a decir, por ejemplo, el mejor escritor en la historia de la literatura universal es Cervantes. Se sustituye con la mejor pluma, lo cual lo hace ver muy elegante. La hipérbole. Este igualmente es muy utilizado, en el que se exagera el sentido de una cosa que se está diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos: lloré a ríos de mis ojos, lo cual obviamente es una exageración, puesto que no se puede llorar como para llenar un río, pero se debe entender de manera muy elegante, muy poética, que se lloró mucho. Seguimos con el hipérbatón, que es la alteración del orden lógico de las palabras. Aquí tenemos un ejemplo de un poema: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, donde claramente se ve alterada el orden en el que se describe usualmente una oración: sujeto, núcleo del predicado y el resto del predicado. Un ejemplo más churrigueresco sería el maestro Yoda, como habla en desorden. Alegoría, que es una continuación en la que se utilizan dos o más metáforas consecutivamente. Ya hablamos previamente sobre lo que son las metáforas. Aquí tenemos un ejemplo: la nave del corazón no virtuoso se estrellará contra las rocas del vicio. Aquí podemos ver claramente dos metáforas en cada parte, una antes de la coma y la otra después de la coma en la oración. En el epíteto, una figura literaria más, tenemos el empleo de palabras innecesarias para dar mayor vida y claridad a lo expresado. Por ejemplo, noche oscura del alma.
es claramente innecesario decir oscura, puesto que la noche implica que es oscura. Pero esto resalta desde luego esa misma oscuridad, lo cual lo vuelve una gran figura poética. El retruécano es una repetición de una segunda oración de lo que se dice anteriormente, pero al revés. Aquí se puede ver claramente el juego de palabras. En este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se ve. Podemos también recordar el ejemplo del presidente Kennedy en los Estados Unidos. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, entre muchos otros más, por lo que se ve claramente que es muy utilizado. Aquí vemos la sinécdoque, el que se utiliza un término por otro, parecido a la metáfora. Quedó sola con 4 bocas que alimentar, en lugar de decir quedó sola con 4 niños que alimentar. Se puede ver que esta también es sumamente utilizada en la vida cotidiana, aún sin darse cuenta. Pleonasmo, cuando se añaden palabras innecesarias pero valiosas para la riqueza expresiva. Yo mismo estuve presente. Cuando se dice yo, se implica el mismo. Continuamos con la paradoja, que es una antítesis superada que junta ideas contrarias en su pensamiento. Aquí podemos ver un ejemplo. Paredes altas no hacen palacio, arcas llenas no hacen a un rey. Podrás recordar que se habla generalmente de que dos conceptos sean paradójicos. Tiene que ver con esto. Sigue el ascindendum, que es la omisión de conjunciones entre palabras. Vivo, respiro, siento, muero lento. Esto claramente es de un poema y en lugar de utilizar nexos, conjunciones y demás, se separa únicamente por comas, lo cual se puede decir que es un error, pero no lo es puesto que se utiliza para generar un cierto efecto en el lector. Un oxímoron, en el que se utilizan y se juntan dos conceptos que significan contrario, que parecerá imposible juntarlos, pero que por el contrario se complementan. En este caso, por ejemplo, tenemos esa herida que duele y no se siente. Una clara expresión poética, pero que se contradice, puesto que si es herida y duele, claramente se siente. Sinestesia, finalmente, descripción de una experiencia sensorial en términos de otra. Al igual que la metáfora y el símil, se trata de hacer alusión a un sentimiento o sensación comparándolo con otra distinta. Aquí tenemos el ejemplo: cuando se deja de fumar, el sentido del gusto se agudiza. Y por último, el día de hoy tendremos la onomatopeya, seguramente conocida por todos, aunque sin saber cuál es, se ha utilizado seguramente constantemente. Consiste en imitar sonidos reales por medio de las palabras, como toc, 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 o se puede simular sonidos de algún animal o sonidos de alguna caída, crash, etc.